Buenas tardes, gente. ¿Cómo están en este día de feriado trasladado, adelantado, en este caso al lunes? Queremos hacer como temática, por supuesto, algo referente a lo que representó en su momento la disputa territorial por el Chaco Boreal entre paraguayos y bolivianos, entre los años del 32 y 35. Las historias muchas veces son escritas y leídas y consabidas muchas veces por todos los protagonistas que normalmente uno lo lee, comandantes, soldados, pelotones, regimientos, y siempre hay, aparte de todo eso, un sinfín de héroes y heroínas que siempre están, como le diríamos hoy en día en términos actuales, en el backstage. Y básicamente la intención hoy nuestra con la Asociación Cultural Mando Aná es el de dar ese protagonismo a, en este caso, la ciudad de Concepción, una ciudad histórica, la Villa Real de la Concepción, una ciudad que tiene mucho para contar. Y justamente para hablar sobre esto, la intención era contar con el mejor. Y qué mejor que nuestro amigo, el doctor Rodrigo Cardoso Samaniego. Él es abogado, gestor cultural en Concepción, conocedor del tema y por méritos propios, bueno, orgullosamente también podemos decir de que él es miembro de la Academia Paraguaya de Historia y también miembro de la Asociación Cultural Mando Aná. Y claro, teníamos que hablar con el mejor y quién mejor que él para contarnos detalles de lo que fue el rol de Concepción en la Guerra del Chaco. Te dejamos el uso de la palabra, Rodrigo. Estamos prestos para tu charla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos. Primeramente, muchísimas gracias a la Asociación Cultural Mando Aná por esta invitación. Creo que el presidente ya se extralimitó un poquito al decir el mejor, ¿verdad? Yo al menos no me considero el mejor, pero sí conozco muchos datos sobre Concepción y que quiero aportar también a esta charla que le titulé El rol de Concepción en la Guerra del Chaco. Como dijo Eduardo Ortiz Mereles, hay muchos héroes anónimos, en este caso la misma ciudad de Concepción que se había eh, levantado, por así decirlo, durante esta contienda para servir de base, por así decirlo, para la Guerra del Chaco. Como sabrán, la ciudad de Concepción fue fundada por don Agustín Fernando de Pinedo, en ese tiempo gobernador de la provincia del Paraguay, en 1773, pero mucho antes de que llegue el gobernador Pinedo por estos lares, ya había subido agua arriba el Juan de Ayolas, Ñuflo de Chávez, Domingo Martínez de Irala, como también Juan de Garay. Los dos últimos, Domingo Martínez de Irala fundó pueblos de indios en las costas de lo que hoy es el departamento de Concepción, en ese tiempo conocido como Guarambaré, y un poco más abajo en la boca del río Upané, San Pedro del Upané. Juan de Garay había fundado un poco más al norte, cerca de la boca del río Aquidauán, un pueblo de indios que le denominó él en ese tiempo como Perico Guazú. Él había venido al norte, Juan de Garay había venido al norte justamente para poder repeler la revolución o la rebelión, en este caso, que había hecho el indio, el cacique Overa, que se había levantado contra el poder español. Juan de Garay, al bajar de vuelta al sur, se va y funda la ciudad de Trinidad, o sea, la segunda fundación de lo que hoy conocemos como la ciudad de Buenos Aires. La intención de Pinedo justamente fue la de fundar un punto militar que sirva como centro de la defensa contra las constantes invasiones de los portugueses y en este caso de los malones en Bayard,
él seguía también la política, su visión geopolítica también fue la de continuar con lo que habían propuesto los anteriormente mencionados, que Concepción sirva como una base para la Unión Expedita con el Alto Perú, abrir la ruta al Alto Perú para todo tipo de comercio. Y, con eso esperaba frenar el ímpetu con que Portugal se lanzaba contra las provincias, porque había cuenta que en ese tiempo todavía no estaban delimitadas, valga la redundancia, los límites entre la corona de Portugal y España. Concepción en ese tiempo, después de haber sido fundado, cumplió con ese propósito de todos estos conquistadores que llegaron, en especial Pinedo, que fue el más abierto de pensamiento, por así decirlo, ¿verdad? Porque una vez fundada Concepción sirvió como base justamente para todas las partidas demarcadoras que fueron más arriba de donde hoy es Concepción. También desde Concepción partieron las tropas milicianas, en este caso para repeler las constantes invasiones de los Mayas, y entre ellos el más violento de todo, que fue una matanza que ocurrió en 1798 en la boca del río Aquidauán. En esa matanza falleció uno de los primeros pobladores de Concepción, que había venido con la expedición de Pinedo, que es el capitán Juan Esteban Rojas, que es, creo que el bisabuelo, el tatarabuelo del primer mártir del Chaco, el teniente Adolfo Rojas Silva. Y también de otro héroe, don Gorgonio Rojas, el capitán Gorgonio Rojas Aranda, que fue héroe de Tonono. Hablando de Nanagua, el Chaco inhóspito era habitado desde sus orígenes por tribus hostiles, ¿verdad? En este caso, para inicios de 1900, era habitado solamente por los indios lenguas. Aparte, la ganadería, prácticamente en esa zona no existía todavía, por así decirlo, estancias de gente civil. Recién para 1910, 1915 habían entrado los famosos cowboys, ¿verdad? Que había traído el presidente Sher. Pero para el año 1899, un inglés, el doctor John Lindsay, había llegado hasta esa zona, lo que hoy es el Fortín Nanagua, o la zona de Nanagua en este caso. Él había convivido ahí con los lenguas una partida de años, con la famosa misión inglesa. El doctor Lindsay se radicó en la ciudad de Belém, acá a 20 kilómetros de Concepción, y se había casado con una oriunda del departamento de Concepción. Concepción desde sus orígenes estuvo ligado prácticamente siempre al Chaco paraguayo, como dijimos al inicio, y eso parecía que venía predestinado para el conductor victorioso, en este caso el teniente José Félix Estigarribia, que para el año 1914, 1913, él había venido a Concepción como comandante de la guarnición militar. Ahí le conoció a la que iba a ser su esposa, la concesionera Julia Miranda Cueto. Era la hija de un senador renombrado en ese tiempo, el doctor Germán Miranda, y de la acaudalada, la madre muy acaudalada de la familia Cueto, que eran oriundas de Paso Barreto. El teniente Estigarribia contrajo matrimonio con esta concepcionera el 23 de septiembre de 1916. La boda se realizó en la actual iglesia Catedral de Concepción, y los festejos se hicieron en la mansión Cuet, que era de la familia de la novia, que después pasó a formar parte, o pasó a ser parte de la residencia oficial de la pareja. Es lo que hoy es el Club Concepción. Es un patrimonio de la ciudad. Justamente la calle que cruza frente a esta casa se llama Mariscal Estigarribia. De dicho matrimonio nació Graciela Estigarribia. Acá vemos una fotografía antes de partir a París. Fue una fotografía tomada acá en Concepción.
1922, más o menos antes que el teniente vaya a Francia. También años después, ya cuando las hostilidades con el Chaco iba avanzando, se funda en Concepción el mítico Regimiento 1-2 de Mayo, que fue creado por decreto el 16 de octubre de 1924. Sentaba su plaza en lo que hoy es la división, ahí cerca del puerto antiguo de Concepción. Hay una plazoleta y este edificio antiguo hasta hoy sigue en pie. Acá está la revista del recientemente creado Regimiento de Infantería número 2, que fue prácticamente el regimiento bandera o insignia, por así decirlo, que caracterizó a Concepción, porque en el regimiento 1-2 de Mayo, el 90% de los concepcioneros, en este caso los norteños, ¿verdad? O sea, San Pedro, de Pedro Juan Caballero, inclusive de ciudades más alejadas, hasta inclusive del Brasil vinieron voluntarios paraguayos que trabajaban en los yerbales a presentarse al regimiento 1-2 de Mayo, que como dije fue el regimiento bandera ahora de la ciudad de Concepción. En 1927, como sabrán, hablar del Chaco es hablar también del teniente Adolfo Rojas Silva, que fue el primer mártir de esta guerra. El doctor Juan Samaniego siempre decía en todas sus conferencias que Concepción siempre fue la cabecera de puente de la gran victoria chaqueña. El teniente Rojas Silva, la fotografía que ustedes pueden observar a la mano izquierda, es el primero de la derecha, un muchachito joven. Esta fotografía se tomó en Concepción, en la casa de la familia Cueto, del cual él también era pariente, y fue unos meses antes de que él vaya a encontrar la muerte. Y la fotografía de la mano derecha también es en la guarnición militar de Concepción, acá él con su radiotransmisor. De Concepción partieron la gran mayoría de oficiales, soldados y otros para fundar fortines en el Chaco ya después de la muerte de Rojas Silva, hasta inclusive antes, porque el fortín Presidente Ayala, donde vemos la foto que después fue rebautizado como Fortín Nanagua, partieron de Concepción. El fortín Presidente Ayala fue fundado por, en ese entonces, el que era comandante de la tropa, Amílcar Medina, que es hermano, un héroe de la guerra también, Lorenzo Medina, ambos concepcioneros, partieron de Concepción. Es por eso que la historiadora Julia Velilla Laconich, en su libro Concepción y el Chaco, la nombra o la titula como madre de fortines. Una infinidad de fortines fundadas desde Concepción hasta inclusive en la misma época del inicio de la guerra. Así podría haberse visto Concepción antes de la guerra del Chaco. Esta fotografía es de 1927, un año antes de la movilización. No es la zona céntrica de Concepción, sería unas 2-3 cuadras fuera. En ese tiempo Concepción era chico, por más de que haya sido una ciudad que había crecido con el tránsito yerbatero. Siempre su polo de desarrollo se centró en una franja de 600 a 700 metros a la redonda. Pero esto ya fue, como dice el libro donde está la fotografía, los suburbios de Concepción. Entonces se ve medio desolado, ahí le vemos a un jinete, tipo parecía estando en el lejano oeste más o menos, ¿verdad? Con la movilización de 1928, Concepción parecía un emporio, gente por todos lados caminando en el puerto, en el colegio, en el mercado, por todos lados que venían para presentarse al RI 1-2 de Mayo u otros regimientos o batallones o escuadrones que se hayan fundado justamente para irse al frente. En 1932, ya cuando al inicio de la guerra, en Concepción se hizo una misa en los patios del Colegio Salesiano. Como pueden ver en la fotografía, es
de fines de agosto, inicios de agosto, mediados de agosto de 1932, con el primer contingente de soldados que iban a ir a Puerto Casado y ahí rumbear hasta Isla Poí y hasta el frente de batalla. En esta ocasión estaba presente el entonces presidente, el doctor Eusebio Ayala. Acá pueden ver el cuerpo de oficiales. Y el que está parado en el fondo es el padre Ernesto Pérez Acosta, famoso País Pérez. En ese tiempo el País Pérez era el director del Colegio Salesiano de Concepción. Cuando empezaron a partir las tropas hacia el norte, el primer contingente de soldados que llegaban hasta Puerto Casado, viniendo de hacia el sur, sea de Pilar, Encarnación, Asunción, de todos los puertos de costa abajo, venían en barco, obviamente. Mencionamos el cañonero Paraguay, el cañonero Humaitá y otros buques más pequeños, otros vapores más pequeños, pero también no tenemos que olvidar que las compañías de navegación fluvial privadas también prestaron gran servicio para esto, no solamente para llevar soldados, sino para llevar todo tipo de cosas al norte. Por ejemplo, el barco de Anita Barté, que hace escala justamente en el puerto de Concepción, transportaba oficial material del ejército y iba rumbo a Puerto Casado. Esta fotografía es de 1932, ya antes de la batalla de Boquerón. También otro medio de transporte que creo que es la que más se utilizó desde Concepción, al menos para llegar hasta el Fortín de Anagua, fueron las carretas. Aunque uno de los principales elementos para la defensa del Chaco fueron los camiones, también es importante entender que los caminos de aquel desierto eran imposibles de transitar. Entonces Paraguay echó mano a su principal medio de transporte. En ese tiempo eran las carretas. En Concepción habían 3, 4 aserraderos que fabricaban carretas, como también fueron confiscados muchas carretas de estancias o de empresas privadas justamente para que puedan servir al ejército. El regimiento 1-2 de mayo fue el encargado prácticamente de recepcionar todo ese material que luego pasaban al otro lado de Concepción, frente a la isla en Chacoí, de ahí pasar el Riacho Negro y tomar rumbo hasta el Fortín de Anagua, que de ese punto del puerto militar quedaba unos 250, 260 kilómetros. Que ir en carreta, cientos de carretas, hacía que el viaje sea incómodo, por así decirlo, porque se llegaba prácticamente en 15 a 22 días si es que el Chaco estaba seco. Si es que llovía, se llegaba en más de un mes, 40 días, 45 días, y todo lo que se tenía que cruzar era terrible. Concepción era responsable del transporte de víveres como punto logístico, porque Concepción fue declarado como base del sector centro, el comando sector centro, que era el responsable del transporte de víveres, municiones, medicamentos, encomiendas y soldados hasta Nanagua, pasando por el Fortín Orihuela. Fortín Orihuela es lo que hoy conocemos como más o menos Pozo Colorado en la ruta Traschaco. Y de ahí trajinar otra vez unos 100 kilómetros para llegar a Nanagua, siempre hacia el oeste. Los caminos eran complicados por la mañana y peor se encontraban en épocas de lluvia. Los carreteros en esas condiciones hacían parte del camino con el agua hasta el pecho. A los carros le ponían un lecho postizo para ganar unos centímetros de altura, evitando mojar las mercaderías. Los soldados, cuando llovía mucho, había mucha agua en la ruta, se sacaban todos sus uniformes para poder cruzar todo ese trajín, y cuando llegaban a un lugar seco se ponían el uniforme, que era lo único que tenían en el frente.
como dijimos, en tiempo de crecida o muchas lluvias, solamente el empuje enérgico de los carreteros podía salvar aquella vía que se convertía en extensión de los riachos y lagunas, atravesando, entre otros puntos, Coincocué, Yelpoti, Corralito, Algarrobo, Maroma, Paisantagua y el temible Estero Carancho. Luego se llegaba a Rancho Alto, la única loma donde había unos metros cuadrados óptimos para el descanso, y por esas circunstancias normalmente el trayecto a Nanagua se hacía en 2 semanas, pero en tiempo decreciente se podía tardar 18 a 22 días con suficientes méritos. Y los bueyes eran los que más aguantaban este tipo de camino, porque el caballo anda un día en mucha agua y al día siguiente ya se le cae todas las pezuñas. Las mulas normalmente lo que aguantaban 1 o 2 días, pero los bueyes eran los que más eran utilizados por los carreteros que realmente fueron unos héroes, por eso le puse héroes anónimos. ¿Verdad? Muchos nombres de ellos no conocemos. En Concepción hay una calle que lleva el nombre Carreteros del Chaco. La Junta de Auxilios Norteños la sociedad civil se había organizado en juntas o en comités o en comisión. Funcionó en sus inicios, en donde hoy en Concepción está sentado el Banco Nacional de Fomento, que en ese tiempo era una empresa de la familia Quevedo que se llamaba La Venus. Luego pasó sus oficinas a donde hoy está el Hotel Palace Concepción, que en ese tiempo era de la familia Canale. De esa manera comenzaron a funcionar varias comisiones como la Liga Patriótica Norteña, Comisión de Aprovisionamiento, Comisión Cruz Roja de Concepción, la Liga Patriótica Femenina o Comisión de Damas, Comisión Pro Hospital Flotante, que luego con eso pudieron adquirir el famoso buque Hospital Cuyabá. Comisión Pro Hospital Militar, Comisión Pro Soldado Sector Nanagua, Pro Hospital Regional, Colecta de Oro para la Victoria, Pro Fomento de la Aviación y muchos más. En el lugar donde dijimos, en las oficinas donde funcionaba la Junta de Auxilios Norteños, se recepcionaba lo que la Junta adquiría. Por ejemplo, lo que más adquiría la Junta de Auxilios Norteños era medicamentos y otras cosas que normalmente las familias no podían donar. El resto de lo que las familias donaban, sea alimentos perecederos o no, se recepcionaba directamente en Puerto Militar, sea hierba, maíz, alfalfa, arroz, fideo, todo tipo de eso se recepcionaba en estos galpones que estaban en Puerto Militar, acá enfrente a Concepción, y se destinaba la gran mayoría de lo que se recibía en Puerto Militar era destinado a Nanagua. Lo que se recibía en las oficinas de la Junta de Auxilios Norteños dentro de la ciudad de Concepción se destinaba tanto a Puerto Casado o como a otros puntos del litoral más al norte. Este es un recorte del periódico La Tribuna en esos tiempos de la guerra, en donde hacía eco de Puerto Militar, que era una excelente situación geográfica, estratégica y comercial. ¿Verdad? En una parte dice que en algún futuro puede ser asiento de una gran ciudad que llevaría el nombre de Domingo Martínez de Irala. ¿Por qué Domingo Martínez de Irala? Porque Domingo Martínez de Irala había sido uno de los primeros que habrá pisado lo que hoy es el departamento de Concepción, cuando dijimos que había fundado la población de Guarambaré, en la boca del arroyo Saladillo, y San Pedro de Lupané, en la boca del río Lupané, que están acá cerca. Entonces, el puerto militar estaba en esa zona. Era un lugar estratégico para la guerra. Juana Medarda Vignardelo de Ortellado era una profesora. Ella fue la que se encargó, la que organizó todo lo que se refería a la parte de lo que es la parte de médica. Ella organizó auxiliares en Belén, en Horqueta, en Loreto y otras comunidades vecinas para poder descentralizar sus actividades. Ella consiguió así vestuarios, mantas, gasas, sombreros, zapatos y otros artículos de primera necesidad
que empezó a distribuir a las familias que en Concepción tenían máquinas de coser o que eran hilanderas o hacían otro tipo de manualidades con hilos. Así se confeccionaron muchas batas, muchas mantas. También ella proveyó de esos artículos necesarios al Colegio María Auxiliadora de Concepción, en donde las hermanas empezaron también a ocuparse de esa parte. También las hermanas, el Colegio María Auxiliadora también abrió su colegio, justamente la puerta de las aulas, para poder recibir a diferentes tipos de heridos que venían del frente. Doña Juana se casó con el capitán Tomás Hortellado, a quien vemos acá en la fotografía, que fue también un héroe de la guerra. El avión Nanagua, adquirido gracias a la colecta realizada por los concepcioneros, llegó a Concepción el 12 de octubre de 1933. Era de procedencia norteamericana, el famoso T-9, el SB-6000 Travel Air, una máquina que era especial destinada para la sanidad, para la evacuación de heridos. Pero su función no solamente fue la de evacuar heridos, sino también al ir a Nanagua o a otro tipo de lugares como Puerto Casado o a Isla Poí, llevaba medicamentos o alimentos o otro tipo de enseres, o a oficiales en este caso, y a la vuelta traía heridos. Pero una de las anécdotas más espectaculares del avión Nanagua era que de Concepción había llevado hielo en barra. Creo que era para la batalla del Carmen, no recuerdo. Alzó de Concepción y otro grupo alzó también de Puerto Casado. Y el hielo, para que no se derrita, metían en bolsa aspillera y le cargaban acerrín para que no se pueda derretir constantemente el hielo. Entonces, cuando el avión hacía un vuelo rasante a los fortines del frente, tiraban la bolsa con hielo de arriba, entonces los soldados sacaban el hielo y ponían en grandes tambores y dejaban que se derrita, entonces así tenían agua. Esa fue una de las hazañas espectaculares del avión Nanagua. Llegó a Concepción, bajó la primera vez en Concepción en una pista privada, porque en ese tiempo nuestra Fuerza Aérea estaba en auge, o sea, no se le llamaba todavía Fuerza Aérea Paraguaya, tenía otro nombre, no recuerdo, pero Concepción no tenía una pista del ejército. Entonces, el señor Carlos Berou era un chileno, él era cónsul de Chile en Paraguay, se había casado con una concepcionera, tenía su estancia acá en Concepción. Hoy en día todo urbanizado, pero en esa época era una estancia un poco alejada del casco urbano de Concepción, entonces él prestaba su pista. Ahí había bajado el avión Nanagua la primera vez, fue recibido por todos los oficiales, por banda de música. Acá pueden ver en la foto uno de los artífices de la compra del avión, es don Romualdo Irigoyen, que es el señor que está en el medio de bigote, y secundado por don Américo Albertini, que era el delegado de gobierno de ese tiempo, también el intendente municipal Juan Bernardo Taño y otros. Y la prensa en ese tiempo se hizo eco de esa adquisición, porque fue aportes exclusivos de los concepcioneros, sean ganaderos, sean comerciantes, sean estudiantes, ama de casa, pusieron su aporte para que este avión pueda funcionar. El avión Nanagua también formó parte de la sanidad. En Concepción empezaron a organizarse también las juntas de auxilios norteños a través del cuerpo médico del ejército, empezaron a organizar los hospitales, porque a medida que avanzaba la guerra, venían heridos de todos los sectores, de Nanagua, de Puerto Casado, especialmente de Nanagua, porque era la que estaba más cerca de Concepción. Entonces prácticamente Concepción se convirtió, toda la ciudad de Concepción prácticamente se convirtió en un hospital. Quien más, quien menos en sus casas le recibía a un herido que tenía una enfermedad
compleja, o de repente otros que ya se iban para su estado de recuperación y así. El de la mano izquierda en ese tiempo era la casa de la familia Almeida Huerta. Hoy en día es la biblioteca de la Universidad Católica. Albergó en su totalidad la casa porque los dueños se mudaron a la estancia y ellos dejaron esta casa para que pueda recibir a un gran contingente de heridos que venía del frente. Y el otro, grande, o sea, más grande inclusive que el Hospital de Concepción y que este hospital privado, eran las aulas del Colegio Salesiano sumado a las aulas del Colegio María Auxiliadora. Acá podemos ver la fotografía en los patios del Colegio Salesiano, hay oficiales, hay médicos, enfermeras, heridos, estudiantes y más, ¿verdad? También el Hospital Regional de Concepción, que en ese tiempo pasó a llamarse Hospital Regional unos años antes de la guerra. Antes de la guerra era el Hospital de Caridad, manejaban las Hermanas de la Caridad. Empezó como la guerra llegaba, el ejército empezó, o el Estado paraguayo en este caso, empezó a remodelar el hospital regional y hasta inclusive crear nuevos pabellones. Este es el pabellón 1 que había sido construido por el francés Georges Lavand, que fue un ingeniero francés radicado en Concepción, casado con una concepcionera. Él había hecho la gran mayoría de las casas tradicionales de Concepción que hoy sigue en pie, fue construido por él. El antiguo puerto de Concepción, en donde bajaban los soldados para subir a las cañoneras para ir a Puerto Casado o para cruzar a Puerto Militar y tomar rumbo a Nanagua. También él fue uno de los constructores de la Casa del Bicentenario que está frente a la Plaza Uruguaya. Las enfermeras concepcioneras, el primer contingente de enfermeras concepcioneras fue creado por el monseñor Emilio Sosa Gaona. En la fotografía a la izquierda son todas norteñas, de Loreto, de Horqueta, de Belén, Pedro Juan Caballero, San Pedro y demás. Abajo hay una constancia que había hecho el monseñor Emilio Sosa Gaona, una de ellas que es Cipriana González. Ella fue también enfermera y madrina de guerra. Ella es la tercera, arrodillada, la tercera de izquierda a derecha. Y la otra señora que vemos a la derecha es la señora Vitalina Torres Pinto, que fue la directora de ese primer contingente de enfermeras que se fueron al Chaco, en este caso a Isla Poí. Ella en la fotografía es la quinta de las paradas de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Cumplieron un rol importantísimo durante esta guerra porque además de ser enfermeras también fueron madrinas de guerra. Acá podemos verle al monseñor Emilio Sosa Gaona con los oficiales de Comanchaco, entre ellos el general Estigarribia. Y esta fotografía que tuve acceso al museo privado que tiene la familia Rondelli González, que son nietos y bisnietos de Cipriana González, que son sus instrumentos quirúrgicos que ella utilizaba tanto en el frente como cuando fue de baja y vino a Concepción. También siguió sirviendo en el hospital como voluntaria. Tampoco podemos olvidarle a Francisca Bernal, que fue una docente. Si bien no estuvo en el frente, ella se encargó de reunirle a todas las maestras para poder darle clase a los chicos que se estaban quedando huérfanos en la guerra. Eso ella hizo durante la misma guerra, como también al terminar la guerra. Esta es una fotografía ya después de la guerra, en donde se puede ver el colegio José de Antequera y Castro, donde había caído una granada de la aviación gubernista durante la Revolución del 47. Francisca Bernal también tiene una calle que lleva el nombre y también hay un colegio, creo que en Uruguatú o en Salto del Guairá, un colegio que lleva el nombre de ella. La música en Nanagua también fue fundamental. Todos los que ustedes pueden ver, a los integrantes del elenco en Nanagua, todos eran concepcioneros y algunos
norteños también. Por las noches tocaban en cada unidad como sedante al espíritu cansado. Ahí le pueden ver con una cruz marcada al coronel Luis Irrazábal, y el que está al lado, en este caso a la mano derecha, el que está con el bandoneón, es el concepcionero César Medina. El hermano estaba al otro lado, el que toca el violín, Belisario Medina. Ambos hermanos músicos. Fueron ellos los que compusieron la polca 13 Tuyutí, junto a otro concepcionero, Emiliano R. Fernández, justamente en el frente de batalla. El director del elenco Nanagua es el abuelo de la ex primera dama, doña Susana Galli Romañac, que ustedes les pueden ver en la foto de la izquierda. Es el más alto, el que está detrás del comandante Irra. José Romañac era el nombre, José Romañac Ocaris. También en una fotografía a la mano derecha, ese ya es en Asunción. Ellos recorrían las ciudades del interior para juntar fondos, justamente para poder solventar los gastos de la guerra. Ya le podemos ver al lado de una de las autoridades de alguna ciudad donde está el director José Romañac Ocaris. El Colegio San José de Concepción quizás haya sido el edificio más emblemático durante toda la campaña del Chaco, porque sus techos cobijaron no solamente a heridos, sino las grandes festividades militares se hacían en el patio del Colegio Salesiano. Como habrán visto hace rato, para partir a Boquerón se hizo la misa en el patio. La gran cantidad de contingente que llegaba en Anagua primero llegaron a las aulas del Colegio San José, que se convirtió en hospital de sangre y después fue declarado hospital de guerra. Prácticamente todos los heridos, los primeros heridos que venían del frente, vinieron primero al Colegio San José. En 1930, cuando el padre Pérez, el país Pérez, era el director del colegio, él había formado una comisión justamente para poder conseguir instrumentos y poder armar la banda salesiana del Colegio San José. A la mano izquierda pueden ver al país Pérez sentado en el medio, y hay a la mano derecha dos personajes, el delegado don Américo Albertini y el intendente don Blas Aquino. Bajo la organización de ellos pudieron conseguir instrumentos de Italia. Fueron donados íntegramente por Italia, y también consiguieron un rubro para que un maestro pueda enseñarle a los chicos. Había cuenta que la guerra ya estaba también a la vuelta de la esquina. Y la otra fotografía es en los patios del Colegio Salesiano, ya en plena guerra, en donde los niños de la banda salesiana ya estaban prestos para partir al puerto de Concepción. Si ustedes se pueden fijar, entre los pilares hay una bandera paraguaya colgada. Ya estaban prácticamente prestos. Los chicos tenían entre 13 y 16 años. Fue toda una odisea para conseguir los permisos de ellos. El país Pérez menciona en su libro cómo fue el proceso para que los padres le puedan dar permiso. Envió una nota al país Pérez con el visto bueno del director salesiano, del padre inspector en este caso, y la gran mayoría de las familias dieron su ok para que los chicos vayan al frente, siempre porque gozaban de la confianza del país Pérez. Acá podemos ver ya el país Pérez antes de partir al Chaco. Creo que el militar es Paulino Antola, no estoy seguro porque en ese tiempo el comandante del RI 1 de Mayo era Paulino Antola. Y el que está a la derecha es el padre Juan Bautista Queiroz Candia, que quedó como director del Colegio San José, director interino, mientras el país Pérez se iba al Chaco, porque, como sabrán, él había sido designado capellán del tercer cuerpo de ejército en Nanagua, porque había fallecido el capellán, el padre Egidio Cardoso. Entonces va el país Pérez. Unos meses después de haber llegado él a Nanagua, le escribe al padre Juan Bautista Queiroz Candia y le dice que le envíe a los chicos en tal fecha. Y así fue como los chicos se prepararon, se fueron al puerto, o sea, partieron con una caravana de los patios del Colegio Salesiano, llegaron al Sol de las Marchas en el puerto antiguo de Concepción, cruzaron al otro lado, había un vehículo que le estaba esperando en Puerto Militar,
y llegan a Nanagua, donde fue recibido por el comandante Luis Irrazábal. También partieron de Concepción exalumnos salesianos. Este es no es un batallón, sino para mostrar, eran la gran mayoría de los que estaban en este grupo de soldados, eran exalumnos del Colegio Salesiano. La gran mayoría falleció en Nanagua. Acá ya podemos ver en pleno Fortín Nanagua el padre Pérez con la banda salesiana del Colegio de Concepción. Allí le ven al coronel Luis Irrazábal y a los chicos que estaban felices. Para ese entonces ellos ya eran toda una celebridad en el frente. Esta es una fotografía ya cuando ellos llegaron a Capirendá en 1935, que en ese momento el Comanchaco, o sea, José Félix Estigarribia, los nombra como banda oficial de la conferencia que iban a tener José Félix Estigarribia y Enrique Peñaranda en Puesto Merino. Con el fin de la guerra, la banda salesiana viene con Estigarribia en la cañonera Humaitá. Esta es una fotografía ya a punto de llegar a Concepción, en donde le podemos ver a un sacerdote que hasta hoy en día es muy recordado en Concepción. El patio, o sea, la cancha de fútbol del Colegio Salesiano lleva el nombre del padre Sebastián Pintos, y Pintos, que fue uno de los artífices para que la banda salesiana pueda ir y estar bien en el Fortín Nanagua. Fue el que le acompañó a ellos para servirle de apoyo al país Pérez. Acá podemos verle con un grupo de oficiales de la Armada de la cañonera Humaitá. Bajaron primero los chicos al puerto de Concepción y al son de las marchas baja el general Estigarribia en el puerto de Concepción y fue recibido por una multitud. Esta escalinata hasta hoy en día está, o justamente hace en estos días de los festejos por la Fundación de Concepción, el gobierno municipal y el gobierno departamental hicieron unas grandes obras para poder rescatar del olvido esta escalinata que ya estaba prácticamente por desaparecer. Le pusieron otra vez en el sitial donde estaba porque es un lugar histórico de Concepción. Con la llegada del general Estigarribia acá después, la escalinata se volvió prácticamente un lugar en donde se le recibía a todas las autoridades que venían de Asunción o inclusive del Brasil. El doctor Getúlio Vargas, presidente en ese entonces del Brasil, había acuatizado frente al puerto de Concepción y también fue recibido en esta escalinata, como también los monseñores Emilio Sosa Gaona y el monseñor Marisevich, como también el primer presidente paraguayo que había llegado a Concepción para festejar el aniversario de la ciudad fue el doctor Félix Paiva, ya después de la guerra. Como dijimos, fue la banda salesiana la que tocó la música en este momento histórico y marcharon unas 2 cuadras, 200 metros más o menos, en donde se preparó un palco de honor en donde Estigarribia iba a dar un discurso. Acá podemos ver la foto de arriba en donde ya se le ve a Estigarribia con uniforme y están las autoridades concepcioneras. La foto de abajo sería el lugar en donde hoy está, que sería Curupaltú, esquina Presidente Franco, centro mismo de Concepción. En esa ocasión, Estigarribia, entre todo su discurso, lo más resaltante fue estas palabras que dijo: rindo justicia a Concepción, la ciudad mártir de esta guerra que enalteció en vida de sus hijos, en riquezas materiales para la magna empresa de la defensa nacional. De ahí ellos se dirigieron a un banquete en el Club Concepción, en donde hoy es donde hoy el Club Concepción, que en ese tiempo era la casa de él, la casa de la familia de él. También pasaron al municipio, en donde tuvieron un pequeño agasajo, pero a la noche él había dado otro discurso en los salones en ese entonces Banco Agrícola, que como dijimos era una empresa, antes de la guerra era una empresa de la Venus S.A., que era la familia Quevedo, pero ya con el inicio de la guerra se convirtió en el Banco Agrícola.
Ahí también él dio un discurso y en ese momento él recibió un diploma en donde el municipio de Concepción le declaraba hijo directo. Dijo sentirse muy orgulloso al ser declarado hijo de madre tan ilustre como Concepción. Al terminar su discurso fue ovacionado. Como dijimos, luego se dirigió al baile en el Club Concepción y al día siguiente, el 20 de agosto, visitó la zona militar, la Junta de Auxilios Norteños, el aeropuerto, pero ya el aeropuerto nuevo, porque como dijimos antes de la guerra, el aeropuerto que utilizaba el ejército era un aeropuerto privado, pero ya en plena guerra, don Romualdo Irigoyen había regalado un predio, había donado un predio para que nuestros pilotos puedan bajar los aviones ahí, que ya funcionaba cerca del comando en donde estaba el RI-3 Corrales, el BZ-2 General Gen, el batallón de zapadores, y el RI-1-2 de Mayo, que son los 3 regimientos que fueron fundados en Concepción, que es hoy en día serían donde está nuestra actual base aérea, cerca del puente de Concepción. En el cañonero Humaitá, en retribución a las atenciones recibidas, el general ofreció a la sociedad de Concepción una brillante recepción a las 18 horas de ese día. Zarparon a las 22 horas de esa misma noche con destino a la capital para el gran desfile de la Victoria, que fue el 22 de agosto, acompañado por la banda salesiana, que en ese momento ya no era más la banda oficial de la conferencia entre Estigarribia y Peñaranda, sino que Estigarribia en ese momento le declaró banda oficial del ejército. Entonces, la banda salesiana también volvió a subirse en la cañonera Humaitá y fueron aguas abajo hasta la ciudad de Asunción. Estigarribia siguió ligado a Concepción hasta inclusive terminada la guerra, porque aparte de que él tenía una esposa concepcionera, también la familia de la señora seguía teniendo sus intereses en Concepción, sus estancias, sus negocios. También Estigarribia venía y tenía la familia tenía una casa en la ciudad de Horqueta, pero también siempre que venía a Concepción, creo que siendo presidente de la República llegó a venir 2 veces, una de ellas es esta, la fotografía donde vemos, donde al lado está el padre Pérez, y el señor flaquito alto, ya un poco de edad, el intendente de Concepción, don Rodolfo Schreiber. La fotografía es unos meses antes de su muerte. También, como hablamos de Concepción, el rol de Concepción en la Guerra del Chaco, no podemos olvidar tampoco a don Natalicio Olmedo, que fue el primer excombatiente que escribió sobre la Guerra del Chaco. Él fue intendente desde el año 46 hasta 1954, más o menos. Don Natalicio Olmedo escribió el famoso álbum gráfico de Concepción de 1924, la época del presidente Eligio Ayala. Hubieron muchos libros que hablan sobre la Guerra del Chaco, pero específicamente que hable sobre Concepción y su vinculación con la Guerra del Chaco. Creo que tardamos mucho, hubieron artículos, pero un libro, prácticamente uno de los más completos es este libro, que es de la autora Julia Velilla Laconich. Acá el compañero, el amigo Fabián Chamorro, nos invitó junto a la amiga Mónica Mareco y a don Teófilo Medina para poder compartir lo que sabíamos nosotros de Concepción, sean fotografías, en hechos, en anécdotas y más, ¿verdad? Dice la doctora Laconich, de Lilla Laconich, que la emblemática Concepción, felizmente el horror ha pasado, pero lo que no pasará nunca es la gratitud eterna de la patria, la perla del norte, centinela insobornable de ese inhóspito infierno verde, al que estuvo ligada desde su nacimiento. Concepción marcará por siempre la memoria y la vida de todo paraguayo, en especial la del norteño, en ese ciudadano corriente identificado con esta tierra fecunda por cuyas venas corre en intensa rebeldía un querubotú perenne con frustraciones y olvidos envueltos en los azares de una cotidianidad agrietada por la larga postergación histórica. Este libro fue lanzado en mayo por los festejos de la Fundación de Concepción en el año 2019 en la Universidad Nacional
de Concepción. Fue un acto multitudinario. El libro prácticamente se agotó esa mañana y creo que ya no existen ejemplares hoy en día, pero sería interesante que más adelante podamos reeditar o reimprimir el libro. Los concepcioneros deben sentirse orgullosos de tal por esos norteños que dieron su vida por la soberanía, por los que pusieron sus pechos como murallas, por la salud a la grandeza de la siempre emblemática Concepción, decía la doctora Velilla en su alocución en la Universidad Nacional de Concepción. Era una fotografía mítica, hasta hace poco inédita. Me tocó la suerte de conseguir con un amigo que tenía en sus archivos, es el famoso regimiento 13 Tuyuti. Allá es 3 o 4 días antes de la batalla de Nanagua, ya en el frente, y arriba, a la mano izquierda, arriba, el cuarto, es el mítico bate Emiliano R. Fernández, que a más de ser combatiente, creo que él fue herido en la primera batalla, después bajó a Asunción, vino, también sirvió como una especie de corresponsal de guerra para el semanario Enanito que se imprimía en Asunción, pero él era el que enviaba las noticias o uva de frente, güey. Nanagua de Gloria, noviembre 19 de 1933. Señor director de Enanito, ruego le quiera insertar en las columnas de su ilustrado y favorecido semanario la nómina de los caídos en estos últimos acontecimientos de Nanagua. Clases a soldado o manovas a oyeriva, cueche el quere, toy hay gente cuera o manova. Sargento segundo Cándido Gauto, concepcionero, don Agustín Eguiazú ahijado. Soldado Guillermo Ledesma, Villarricagua. Julián Paredes, coronel Bogadogua. Heridos, Graciano Almada, concepcionero. Francisco Sánchez, concepcionero. Ramón Gamarra, Casa Peño. Estanislao Villalba, San Joaquín. Herminio Cardoso, Villa de San Pedro. Sargento primero José Claro Río. Gina caray enanito la se quiere, oye, a ver ya mi miva, pues. De por con la y estado ahí entre los heridos. Hay potentes de Cuatía, Olevo y Pujagua, y gente cuera. Koala, se molestia, hasta luego. Emiliano R. Fernández. Y después dice ahí que el teniente segundo Juan José Irala, mi más ilustre amigo, murió de tifus. Y con esto terminamos. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. No hablamos mucho de los héroes de los héroes norteños porque creo que eso podemos dejar para una siguiente, pero esto fue mi colaboración con la Asociación Cultural Manduará, aprovechando los 16 años que va a cumplir, también aprovechando las fiestas patrias y por sobre todo los 251 años de la Fundación de Concepción, como también lo que se está llegando como un aniversario más de la guerra. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias y hasta luego.